Hola, buen día. La idea de este video es presentar un poco la técnica de fusión sacroiliaca que usamos acá en Alemania. En el centro donde me encuentro se han realizado más o menos 250 de estas cirugías, la verdad que con buenos resultados. Y el 10 de septiembre se realizó el primer entrenamiento para cirujanos después de la crisis del coronavirus en la ciudad de Düsseldorf, aquí en Alemania, y la idea es poder presentar un poco lo que tuve oportunidad de ver en ese momento y hablar del diagnóstico, un poco la anatomía, el tratamiento quirúrgico y no quirúrgico de los dolores de la articulación sacroiliaca o el síndrome sacroiliaco. Bueno, aquí es donde se realizó el curso, en la ciudad de Düsseldorf, y esta es la ciudad de Pülsburg, que es donde me encuentro trabajando en este momento. El curso se realizó en un centro de entrenamiento anatómico, que hay dos en Alemania, uno en esta ciudad de Düsseldorf y otro en Berlín, que es como una especie de clínica grande, pero solamente para entrenamiento quirúrgico. Cuenta con varias salas de cirugías, con radioscopios e instrumental para realizar las prácticas. Primero voy a hablar un poco de lo que es la anatomía. La articulación sacroiliaca se encuentra rodeada por muchos ligamentos y ricamente inervada. Por lo tanto, es una articulación que genera muchas veces dolor. Se encuentra muy cercana a las articulaciones posteriores de la columna vertebral, por lo cual los síntomas son muy parecidos muchas veces. Dentro de las consideraciones anatómicas al momento de realizar cirugías en esta región, es importante la trayectoria de la raíz L5 por delante del sacro y la salida de la raíz S1 y S2. Esta es una visión del hueso sacro dorsal con una visión del canal y los procesos alares laterales. En una visión lateral, que es muy importante para tener como referencia durante las cirugías, es que esta porción articular se proyecta por delante de lo que nosotros vemos en radioscopía en la línea anterior. Esto después lo vamos a ver, pero es un detalle sumamente importante. Otro detalle a tener en cuenta es la irrigación de esta región, en especial la arteria glútea superior, cuyo trayecto normal es como se ve aquí en esta imagen, pero como vemos estamos muy en las cercanías de donde se colocan los implantes para la fusión sacroiliaca por vía mínimamente invasiva lateral. Muchas veces estamos trabajando acá en la profundidad y un sangrado de estas arterias a veces puede llevar a sangrados y tener, que realizar hemostasia, a veces es un poco complicado. Esto es una de las posibles complicaciones de esta vía de abordaje. Esta articulación se mueve en los tres ejes y tiene una rotación de alrededor de entre 1 y 2 grados en varones y entre 2 y 4 grados en mujeres. En nuestra estadística, el 85% de los pacientes fueron mujeres, y esto es una correlación que creemos tiene importancia por una cuestión de la laxitud de los ligamentos. Esta articulación, que parece muy fija, tiene 4 grados de movimiento, como habíamos dicho, y 1,6 milímetros de traslación, por lo cual es una articulación la cual desarrolla artrosis y esto genera dolor. Aquí tenemos las diversas ramas que inervan esta región, sobre todo en estas regiones laterales, que es donde uno va a ir a hacer las infiltraciones con anestésico para los bloqueos de la articulación sacroiliaca. Como dijimos, es una articulación que genera dolor, está fuertemente inervada, podemos reproducir los movimientos que generan estos dolores, como vamos a ver en la parte de diagnóstico, y estos dolores pueden ser reducidos con las inyecciones de anestésicos o corticoides locales. Existen muchas guías y muchísima evidencia que soporta a las inyecciones de anestésicos locales o también con corticoides como medios diagnósticos y terapéuticos para estas dolencias. En cuanto a la prevalencia, es muy importante que de todos los dolores lumbares crónicos, del 15 al 30% tienen un componente en la articulación sacroiliaca, y un tercio o más de los dolores posteriores a una fusión lumbar son debidos a inestabilidades o sobreexigencias en esta articulación. Existe una nueva tendencia a pensar los dolores sacroiliacos o la degeneración posterior a una fusión como un segmento adyacente, o sea, una degeneración adyacente hacia inferior. Cuantos más segmentos se fusionen, mayor va a ser la posibilidad de desarrollar este síndrome. Y este síndrome puede causar una disminución en la calidad de vida. En cuanto al diagnóstico, creo que es una de las partes más difíciles
y a la que más atención debemos prestar, ya que los síntomas son muy similares a los producidos por las hernias de disco o por discopatías o por síndromes facetarios. Las imágenes muchas veces son inconcluyentes, es decir, tenemos pacientes con mucha sintomatología, con tomografías o resonancias dentro de valores casi normales y pacientes con muchísima artrosis en la articulación que tienen muy pocos síntomas o casi ningún dolor. Acá vemos la distribución de los dolores, si bien no son exactamente iguales, son muy similares en comparación a la hernia de disco, al síndrome facetario y a los dolores producidos por artrosis en la articulación de la cadera. En cuanto a la etiología, tenemos la traumática, la cual generalmente tiende a mejorar con el paso del tiempo y rara vez requiere cirugía, y la atraumática o degenerativa, que tiene componentes como síndrome de degeneración de cemento adyacente, también factores biomecánicos como una discrepancia en el largo de los miembros inferiores, prótesis de cadera o de rodilla, escoliosis, tiene una relación con el embarazo, y existen otras formas un poco más raras como síndromes autoinmunes o posinfecciosos. En cuanto a la historia y los síntomas complementarios, hay que interrogar al paciente muy detenidamente, preguntar cuándo empezaron los síntomas, si fue operado naturalmente, la historia de embarazo también, y evaluar otros síntomas como lumbalgias, hiposensibilidades que pueden ser causadas por compresiones nerviosas, dolor en la articulación de la cadera, entre otras patologías. Muy importante son qué actividades producen dolor y qué actividades mejoran el dolor. Típico es que el dolor sea cuando el paciente asciende y desciende escaleras. Muchas veces esto también lo probamos después de las infiltraciones como diagnóstico. Los movimientos transicionales, es decir, al levantarse, por ejemplo, al rolar en la cama, muy importante y muy específico también este síntoma. Sentarse también es muy específico de esta patología. Y los pacientes mejoran el dolor al sostenerse de pie en la articulación, o sea, en la pierna no afectada, acostándose del lado no afectado naturalmente y estabilizando la articulación de una forma manual o con el cinturón. En cuanto a la localización del dolor, es importante este 14 finger test, que es decirle al paciente que señale con un dedo dónde, y si el paciente señala en la región de la espina ilíaca posterior superior, es un signo muy fuerte de compromiso de la articulación sacroiliaca. Hay que descartar otros síndromes lumbares y también en el examen físico realizar la inspección, el examen neurológico para descartar otras patologías. Hacer un examen muy exhaustivo de los movimientos y los dolores en la región de la cadera, en la articulación. Y en la articulación sacroiliaca vamos a hacer los test de provocación. Estos tests tienen una sensibilidad y especificidad muy alta. Son 5 tests principales y se vio en varios estudios que con 3 o más de estos tests positivos, es decir, la prueba reproduce el dolor del cual se queja el paciente. Esto es muy importante. Preguntar al paciente siempre si el dolor que se está reproduciendo es similar al que lo está quejando, o sea, al que lo lleva a la consulta, o es diferente. Estos tests son el test de distracción de las espinas ilíacas anterosuperiores. La presión se realiza suavemente y de forma progresiva, y el dolor lo debe referir el paciente en la región posterior. En este segundo test se comprime el miembro inferior y se sostiene la espina ilíaca anterosuperior contralateral. El signo de Faber, yo creo que este es uno de los más específicos, en el cual se coloca la pierna en esta posición, se empuja hacia abajo de una forma constante y progresiva y se sostiene la espina ilíaca anterosuperior contralateral. Luego el test de compresión lateral también, el paciente se sitúa de cúbito lateral y se comprime también con una fuerza progresiva. Y por último el test de Genslen, en el cual el paciente tiene que bajar un miembro inferior de la camilla y el otro se comprime hacia superior, también de una forma progresiva. Como dijimos, con 3 de 5 de estos test positivos, tiene una alta sensibilidad y especificidad. De ser positivo, se pasa al próximo escalón del diagnóstico, que son
las inyecciones diagnósticas en la articulación sacroiliaca. Como dijimos, tiene que tener la historia positiva, dolor en la región con los síntomas característicos y los test de provocación positivos. Y si los test de inyección dan positivos, recién ahí se llega al diagnóstico del síndrome de la articulación sacroiliaca. Estos diagnósticos tienen fines diagnósticos y terapéuticos. En cuanto a la técnica, se realizan con anestesia local, bajo visión radioscópica, aunque también pueden realizarse bajo visión ecográfica. Nosotros preferimos hacerlo bajo visión radioscópica porque permite el uso de contraste, lo cual ayuda a tener seguridad de que uno logró llegar a la articulación antes de infiltrar el anestésico local o el corticoide. Acá vemos cómo el contraste marca toda la articulación. Y esta es la parte lateral que la verdad nosotros solamente con el posterior se puede confirmar el contraste en la articulación. Luego de las inyecciones se realizan movimientos para comprobar si el dolor mejoró o no. En especial el movimiento de subir un escalón es el más sensible. También se realizan las maniobras de provocación para comprobar que el dolor ha mejorado. Tiene que reducirse por lo menos en el 50% el dolor que el paciente previamente tenía. En nuestro servicio el paciente recibe unos formularios con la escala de valoración análoga del dolor, la cual tiene que llenar previo al estudio, posterior y 2 días después. Si se logra llegar al diagnóstico de síndrome sacroiliaco y el paciente persiste con dolores intolerables, existe la posibilidad de realizar una fusión de la articulación sacroiliaca. Esta no es una operación nueva, se hace desde el año 1930 aproximadamente, pero debido a los grandes abordajes que se realizaban en ese momento por vía posterior, se dejó este tipo de operaciones solamente para casos muy seleccionados. Con el advenimiento de las técnicas mínimamente invasivas, se volvió a retomar esta cirugía. Existen muchas publicaciones con respecto a esta técnica y existen al día de hoy también muchos estudios prospectivos, los cuales ya se han terminado, apoyando esta técnica. Esta cirugía ha demostrado una reducción de la escala analógica del dolor posoperatoria significativa ya a los 6 meses posoperatorios. En nuestra serie el promedio de reducción es de aproximadamente 8 de la escala de valoración análoga a 4 en promedio posoperatorio. También mejora el OST Disability Index y se mejora significativamente la calidad de vida. En esta serie la satisfacción de los pacientes fue de alrededor del 92%, que para lo que es cirugía de columna es un número bastante elevado. En nuestra serie es un poquito menor, alrededor del 89%, pero aún sigue siendo porcentajes muy aceptables. Otro dato muy importante es que la tasa de revisión es de alrededor del 2,7% en promedio. En el lugar donde me encuentro trabajando hay realizados 250 fusiones de la articulación sacroiliaca con diferentes métodos y alrededor de 150 realizados por esta vía lateral transarticular, y tenemos una tasa de revisión de 2 pacientes en 150. Así que más o menos se ajusta a estos números. La revisión, por lo menos en nuestra experiencia, es por malposición de los implantes, es decir, implantes colocados muy anteriormente o compresión de la salida de la raíz S1. Acá tenemos lo que hemos comentado de la reducción del consumo de opiáceos. Bueno, esta es la evidencia en cuanto a la parte biomecánica de esta fusión y la evidencia clínica también, en la cual se evidencia un rápido descenso del dolor, una alta satisfacción, una mejora en la calidad de vida y en la escala de OST, y una tasa de revisión de menor al 5%. Por último, vamos a ver una rápida revisión de la técnica quirúrgica. Se realiza por vía lateral con estos implantes triangulares. Alrededor de 45.000 procedimientos a nivel mundial fueron realizados. Cuenta con una sólida evidencia científica. Los implantes son de titanio poroso para mejorar la osteointegración. En cuanto al planeamiento preoperatorio, hay que tener en cuenta que la pelvis masculina y femenina no son iguales. Generalmente nosotros realizamos una tomografía computada, con lo cual podemos ver
el ancho o el tamaño de las superficies articulares. Se trata de usar implantes lo más largo posible para mejorar la fusión. Un dato muy importante es la calidad ósea. Cuando vemos la estructura interna del sacro, vemos que en pacientes con osteopenia o osteoporosis se encuentran áreas que se encuentran muy poco osificadas, por lo cual pacientes con osteoporosis muy marcada son malos candidatos para esta operación. En cuanto a la técnica quirúrgica, hay que tener en cuenta las imágenes preoperatorias, entender la anatomía del paciente y la anatomía del hueso sacro es muy importante. Las imágenes intraoperatorias generalmente son de buena calidad y son suficientes. El paciente se coloca en anestesia general, en una posición de cúbito ventral normal. Primero se realizan una visión de rayos lateral y se van a utilizar dos proyecciones llamadas inlet, que tiene esta dirección que nos permite ver el sacro de una forma axial. Lo importante cuando tenemos esta proyección es que en esta parte frontal no se dibujen dos contornos, tiene que haber uno solo, o como en este caso muy cerca uno del otro. De esa forma nos aseguramos que es la posición correcta. Un dato técnico que ahorra muchos rayos y facilita la cirugía es marcar en el radioscopio, en donde se encuentran los grados de movimiento, con una cinta cuál es el grado en el cual logramos una buena visión para luego durante la cirugía, al estar moviendo los rayos de un lado para el otro, volver a la misma posición sin tener que dar tanta cantidad de rayos. Lo mismo marcar en el suelo, por ejemplo, con una cinta donde están las ruedas del radioscopio para volver también a la misma posición. La otra es la visión de Aulet, en la cual es importante intentar visualizar los forámenes del sacro. O sea, en resumen, en la cirugía vamos a usar la visión lateral, inlet y Aulet. En cuanto a la implantación, hay que tener muy en cuenta lo que habíamos dicho de la forma que tiene la faceta articular del sacro, que cuando lo vemos con una visión lateral vamos a pensar que este implante se encuentra muy adelante, pero en realidad se encuentra correctamente colocado. Esta es una visión cadavérica de cómo sería la colocación ideal de los implantes. Para planear la incisión en la piel vamos a trazar una línea por el alerón sacro y otra línea posterior en lo que sería la parte anterior del canal. En esta zona vamos a realizar una incisión de más o menos 3 a 4 centímetros. Luego de divulsionar los tejidos con una tijera roma, lo mismo que la fascia del músculo, vamos a colocar un pin. En este sentido, es muy importante divulsionar y nunca cortar en la profundidad para evitar sangrados. Vamos a colocar el pin y controlar en las tres visiones, lateral, inlet y outlet. En la visión inlet, la orientación del pin tiene que ser posterior a la cara anterior del sacro, es decir, orientado hacia la mitad. Y en la visión outlet tiene que tener una orientación horizontal y hay que tener cuidado con los forámenes. El primer pin va a tener una longitud mayor que el segundo y el tercero, y el límite es una línea por el borde interior de los pedículos. La profundidad del pin va a ser la misma que la profundidad del implante. Luego, a través del pin se coloca esta pieza para dilatar las partes blandas. Se utiliza esta regla de medición, la cual nos va a dar la longitud del implante que vamos a utilizar, en este caso, por ejemplo, 55. Luego, el equipo viene con un drill, con una mecha para mejorar la parte ósea antes de colocar los implantes. La realidad es que nosotros no lo utilizamos, colocamos directamente el implante. Es importante que una de las caras del implante dé o tenga la misma orientación que el ala o que la línea alar. Luego se coloca una pieza que se llama cincel. El cincel se progresa hasta la articulación, no hasta el final donde está el pin. Y luego se coloca el implante. Una cosa importante del implante es que el implante tiene una cara anterior y una cara posterior, o sea, una punta anterior y una punta posterior. No hay que colocarlo al revés, obviamente. Muchas veces se llena esto con sustituto óseo para mejorar la fusión ósea, y acá vemos el implante finalmente colocado. Luego se coloca el segundo pin en la parte anterior. El segundo pin en este ejemplo está colocado de forma independiente al primero, pero existe
una guía paralela que facilita mucho esto, que es una guía paralela a 15 milímetros de distancia del primer pin. Lo mismo, se coloca el pin hasta el sitio deseado, se controla en inlet y en outlet, sobre todo la posición del foramen, se drila, se coloca esto que se llama cincel y luego se coloca el implante. Mismo procedimiento con el pin, el cincel y el implante para el tercer implante. En una visión lateral vamos a ver que el primer implante está colocado aquí y el segundo pareciera estar anterior, pero se encuentra en esa porción de la faceta articular que habíamos visto. En la visión inlet siempre hay que controlar la cara anterior del sacro y en la visión outlet los forámenes de conjunción. En caso de tener que revisar un implante, existe una guía para atornillar el implante y martillarlo en forma retrógrada. Luego se cierra la piel con puntos. En cuanto a los cuidados postoperatorios, el paciente puede caminar luego de la cirugía. Se recomiendan 3 semanas con cargas parciales de peso y realizar un control con tomografía solamente si el paciente persiste con síntomas. Acá hay otras fotos del instrumental que trae esta caja. La verdad que no es nada del otro mundo, o sea, no es nada complicado de utilizar. Aquí tenemos los pines, el protector de partes blandas, el martillo, una pinza radiolúcida para sostener los pines, un separador de tejidos, este pin largo que se utiliza para cuando uno saca el cincel, que es esta herramienta que está acá, el pin principal no migre hacia atrás nuevamente y haya que colocarlo nuevamente. Luego se encuentran estas guías paralelas que habíamos hablado, que a la derecha se ve un poco mejor. Esta pieza es la pieza de revisión, solamente se utiliza cuando uno tiene que extraer un implante por algún motivo. Y estos son los implantes. Estos son los implantes de primera generación y estos son los que utilizamos actualmente. Estos los teníamos acá porque estábamos haciendo el curso y bueno, utilizamos estos que son los que ya no se usan en pacientes. Y la mecha esta que nosotros no la utilizamos. Aquí nuevamente una visión un poco más cercana de los implantes con el separador de partes blandas. Esta es la pieza de revisión, la pinza radiolúcida y los implantes. Y estas son las líneas que habíamos dicho para marcar dónde sería la incisión en una visión lateral. Una cosa muy importante que me olvidé decir, en la visión lateral tenemos que controlar con los platillos de L5-S1, aquí sería, que no tengamos un doble contorno, como por ejemplo se ve acá, o una doble visión como la que se ve acá. En esta zona tenemos que controlar que no tengamos una doble visión para asegurarnos que la visión sea estrictamente lateral. Aquí de esta esquina hacia atrás se realiza en este lugar la incisión de 3 a 4 centímetros más o menos. Bueno, muchas gracias por su atención, espero que les haya sido de ayuda el video. Si alguien necesita este PowerPoint, puede dejarme su mail en los comentarios y se lo enviaré, eso no hay ningún problema. Lo mismo que si tienen dudas o comentarios de la técnica, encantado de responderlas y discutir de este tema tan interesante del cual día a día se tiene más conocimiento. Muchas gracias y espero que sigan bien.